Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y del capítulo 2 vamos a estar leyendo el verso 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio de este domingo, de poder presentarnos delante de ti, Señor, para honrarte, agradecerte, alabarte y recibir, Señor, tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú colmas nuestro corazón de alegría y de regocijo espiritual y nos das fuerzas espirituales, fuerzas para vencer y para seguir, Señor, peleando la buena batalla de la fe. Mi amado Señor, el poder de tu Espíritu esté en operación, reprendas toda obra del maligno, en el nombre de Jesús, desaparezca toda obra de maldad, sean librados los cuerpos de toda opresión y haya regocijo espiritual en medio de tu pueblo. Mi Señor, tu Espíritu Santo nos dé esa rica bendición. Podamos oír lo que tu Espíritu habla y dice a la iglesia. Gracias, mi amado Señor, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y esto que nosotros acabamos de leer, este pasaje donde la Biblia dice que se añadieron en aquel día como 3.000 personas, tiene que ver con lo que el Señor nos viene diciendo. Se andarán dos juntos si no estuvieran en concierto. Y nosotros hemos estado viendo a hombres de Dios que estaban de acuerdo, con Dios, y cómo es que Dios a través de ellos hizo cosas maravillosas y gloriosas. Vimos a Enoc caminando con Dios, y cómo es que la Biblia dice, caminó Enoc con Dios, dice, y desapareció porque se lo llevó Dios. Pero cuántas cosas habrá hablado y habrá iluminado a los hombres de su tiempo, cosas que él recibía de Dios, percibía de Dios, entendía de Dios y lo comunicaba. Un hombre que caminó con Dios. Caminó con Dios. Entonces nosotros dijimos, andarán dos juntos si no estuvieran en concierto, y vimos nosotros a Noé, como estando en concierto con Dios, es decir, estando de acuerdo con Dios, escuchando la voz de Dios, entonces obedeció a lo que Dios le dijo, y cómo es que toda su familia se salvó. Su familia y animales que el Señor envió se salvó a causa de ese acuerdo, de esa comunión que tenía Noé con Dios. Después vimos a Abraham. ¿Cómo es que Abraham fue hecho el padre de multitudes a causa de su comunión, de su acuerdo que tenía con Dios? Y caminó, hermano, Abraham con Dios, y Dios probó su fe, y como siendo probada su fe, Abraham, hermano, salió victorioso porque le pidió lo que él más amaba, su hijo. Y Abraham no negó a Dios su hijo, sino que lo quiso ofrecer en sacrificio. Y cuando Dios vio la resolución de Abraham de ofrecerlo en sacrificio, le dijo, Abraham, no lo haga. Ya he visto que eres capaz de obedecer a Dios en todas las cosas. No lo haga.
Entonces vimos hombres que caminaron con Dios, que se movieron en el Señor en obediencia a Dios, como vimos en Ezequiel, en la visión del valle de los huesos secos. ¿Por qué se produjo ese movimiento en los huesos? ¿Por qué? Porque un hombre que caminó con Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios, obedeció a lo que Dios le dijo, y en la obediencia a la palabra de Dios ocurrieron sucesos. Cada hueso se juntó con su hueso. Ante la palabra de Dios subieron tendones, subió la carne, cubrió la piel. Ante la palabra de Dios vino el espíritu de los cuatro vientos, entró en ellos y se puso de pie un ejército en extremo grande a causa de un hombre que caminando con Dios obedeció a todo lo que Dios le decía. Por eso nosotros hemos estado viendo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? Y de ahí nosotros fuimos a la iglesia del Señor, como es que el apóstol Pablo dice que la iglesia, dice que es el cuerpo de Cristo. En este pasaje nosotros hemos leído un resultado. Dice, y se añadieron en aquel día como 3.000 personas, pero ese resultado era de la comunión y del caminar con el Señor. Los apóstoles caminaron con Cristo, anduvieron con Él, donde Él iba, iban los apóstoles, es decir, tenían un acuerdo, estaban de acuerdo con el Señor, y todo lo que el Señor le mandaba, ellos lo recibían, lo aprendían, lo absorbían, es decir, estuvieron siendo preparados para ser encomendados a la gran comisión, como dice la Biblia, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Fue la gran comisión dada inicialmente a los apóstoles y de allí transmitida a toda la iglesia hasta el último que ha creído en el último día del Señor. El último gentil recibirá las palabras de esta vida. Entonces nosotros hemos estado viendo, ahora acá vemos un resultado, porque el caminar con Dios deja un resultado. No hay alguien que camine con Dios que pueda decir, y yo no sentí nada, no recibí nada. No, el que camina con Dios. Mira, hermano, estamos hablando de andar con el creador de todas las cosas. Estamos hablando de andar con aquel que dice, sea la luz y fue la luz. Estamos hablando de aquel que es el creador de todas las cosas, caminar con Dios, el cual se hizo hombre, el verbo se hizo hombre, y como hombre se manifestó a los hombres, entregando su cuerpo humano en sacrificio para salvación de todos los hombres que creyeran en él. Y ahí entramos nosotros en esta salvación, y a nosotros es dado este mandamiento: id por todo el mundo y predicar el evangelio, predicar. Por eso nosotros no podemos esquivar este trabajo que el Señor nos ha dado. Es muy importante para la salvación de las almas. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor si no había quien le predique? Necesitaba que se le predique, que se le hable de Jesús. No se trataba que ellos los traigan, sino que el Espíritu de Dios iba a producir convicción de pecado, y en la convicción de pecado iba a producir arrepentimiento. Por eso este pasaje que nosotros hemos leído es el resultado de la predicación del apóstol Pedro, cuando todos los discípulos, obedeciendo al Señor, obedeciendo porque estaban de acuerdo con el Señor, subieron al lugar alto, y en el lugar alto esperaron, como les dijo el Señor. Esperen allí la promesa que oísteis del Padre. Y luego que venga, reciban poder, me van a ser testigos aquí en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces, en común de acuerdo, andando junto con el Señor, los discípulos obedecieron y esperaron. No le dijo cuánto tiempo, simplemente ellos tenían que esperar. Es como le dijo a Pablo cuando el Señor le apareció y cayó por tierra.
Le dijo, ve, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tiene que hacer. Él fue, entró y esperó. Es como a nosotros. A nosotros Dios nos llama a la congregación, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nos hace entrar, nos dice lo mismo. Entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y nosotros entramos y ¿qué hacemos? Esperamos. ¿Qué hicieron los 120? Esperaron. ¿Qué esperaron? La promesa del Padre que dijo Jesús. ¿Y qué decían ellos? El Señor no puede mentir, no puede fallar, lo dijo y vamos a esperar. Y esperaron. No se desesperaron, no, al final, ¿para qué? ¿Qué estamos? No, ellos esperaron. Dios dijo que esperen y ellos esperaron porque estaban caminando juntos, estaban de acuerdo con el Señor. Caminar con Dios siempre trae bendición. El separarse de Dios es perder las bendiciones que Dios tiene para aquellos que están con Él. El que se separa del Señor, ¿cómo hace para entender secretos? Si justamente los que están en el secreto del Señor le es revelada cosa como Enoc. Hay una carta donde dice, y aquí el Señor viene con sus santos millares, una profecía de Enoc. Entonces, ¿cómo es que él supo? Por revelación, por revelación. Por eso la bendición que tiene el caminar con el Señor. Nosotros miramos acá y dice, así que los que recibieron su palabra, así que Pedro, cuando se produjo el derramamiento del Espíritu Santo, que había vocerío, que había ruido, porque dice que se produjo como un estruendo, como que llamó la atención y todo de ahí de la ciudad fueron a ver qué pasaba, qué ocurría, miraban, escuchaban que hablaban en lengua, en dialecto, escuchaban que hablaban en lenguas humanas, también había lenguas espirituales, lenguas angelicales, pero escuchaban también lenguas humanas que hablaban de los misterios de Dios y ellos decían, pero si estos son de acá, son conocidos, son de este lugar, ¿cómo saben esas lenguas extranjeras? Porque hablaban en diferente lengua, el Espíritu de Dios que había caído sobre de ellos lo hacía hablar en una lengua que ellos desconocían, pero lo que escuchaban decía, está hablando en mi lenguaje natal, otro decía, está hablando en medo, otro decía, está hablando en lengua persa, otro decía, y cada uno estaba escuchando, y otros que no entendían decían, esto está lleno de mosto, lleno de vino. Y la Biblia dice que ahí se puso Pedro de pie y es el primer discurso de Pedro a una gran multitud. Una gran multitud se puso de pie y comenzó a hablar y a decirle esto que ustedes están viendo. No están locos como ustedes piensan que están locos. No están llenos de mosto, llenos de vino. No están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Esta es la promesa de Dios. Y comenzó el apóstol Pedro a predicar a la gran multitud, más de 3.000. Acá dice que eran como 3.000, pero los que creyeron y lo que refutaron y lo que decían están borrachos y los que no creían eran mucho más de 3.000. Y Pedro, puesto en pie, les predicó. Y cuando Pedro les predicó, el Espíritu de Dios le dio convicción de pecado a ellos. Porque si el Espíritu de Dios no le da convicción de pecado, por más que le apunte con el dedo y le diga y lo acuse y le hable, no va a ocurrir nada. Pero cuando el Espíritu de Dios le da convicción de pecado, sin siquiera mencionar nada, la persona reconoce a Jesús, que lo necesita porque es un hombre pecador, que necesita de Cristo. Entonces se rinde a los pies del Señor, como ocurrió en este pasaje que hemos leído. Predicó Pedro y dice, recibieron su palabra, porque el Espíritu Santo estaba en operación. Entonces andaban de acuerdo los discípulos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo del Señor.
Cuando Jesús estaba en vida estaban de acuerdo los discípulos con Jesús. Cuando Jesús se fue, Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría sobre de vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Y cuando Jesús se fue, el Espíritu cayó. Y ahora ellos estaban de acuerdo con lo que el Espíritu Santo hablaba y decía a la iglesia, a la congregación. Entonces dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Escúcheme, 3.000. Nosotros ahora en este mes ya tenemos que estar preparando el bautismo para bautizar. Los hermanos que quieran bautizarse ya tienen que empezar a anotarse con los porteros, porque en este mes ya iniciamos los bautismos. Y no somos muchos los que hay que bautizar, pero acá había 3.000. ¿Saben lo que es 3.000 bautismos? Así que los que recibieron la palabra, dice, fueron bautizados, porque el paso que le sigue al recibir a Cristo como su Salvador, al creer en la palabra de Dios, al recibir la palabra de Dios, el paso que le sigue es el bautismo, el ser bautizado, porque eso es lo que mandó el Señor. Vayan, prediquen el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, el ser bautizado está dando testimonio de que cree que Jesús es su Salvador. Hay algunos que no quieren ser bautizados. No, yo creo, pero no, el bautismo no. Entonces, ¿hasta qué punto crean? Porque los que en verdad creen se bautizan. Los que en verdad creen, ellos sienten la necesidad de bautizarse porque dicen, yo quiero obedecer al Señor en lo que Él dice. Dice que hay que bautizarse, yo me quiero bautizar. Es decir, no es algo impuesto, sino que tiene que ser algo voluntario, que ellos quieren bautizarse. Cuando es voluntario es porque se produjo algo en el corazón y ellos quieren seguir a Cristo. Pero cuando es obligatorio, la persona pasa por las aguas, pero no ocurrió nada. Simplemente fue un chapuzón. No fue una vida nueva que surgió. Porque lo empujaron, lo llevaron. Y hicieron de que se bautice, porque tiene que bautizarse, pero él ni siquiera recibió la palabra en su corazón, pero lo llevan a bautizarse. Y después no hay resultado. No hay resultado porque la persona se bautiza y después desaparece. No sigue los pasos del Señor. Pero los que reciben la palabra de Dios dentro de su corazón, ellos desean bautizarse y no solamente desean bautizarse, sino que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Entonces dice así, así que luego de esta predicación, un hombre, uno solo, se puso de pie y habló la palabra de Dios. Así que los que recibieron la palabra, ¿quién produjo eso? El Espíritu de Dios. Por eso es que los que predican no tienen que preocuparse. ¿Y qué le digo? ¿Y qué hablo? No, usted simplemente deje que el Espíritu de Dios lo lleve y hable. No hace falta que usted lo empuje para que acepte. Simplemente hable y el Espíritu le va a dar convicción a la persona de que es la palabra de Dios y que quiere recibir a Jesús como su Salvador y que se quiere bautizar, quiere bautizarse. Es como aquellos que reciben a Cristo Jesús. Cuando reciben a Cristo Jesús como su Salvador, entonces, como ellos lo reciben porque quieren recibirlo, usted le dice, ¿y cuándo lo puedo venir a visitar? ¿En qué día de la semana? Sí, venga tal día. Y usted va tal día y como ellos en realidad creyeron y aceptaron a Jesús en su corazón, lo reciben y hablan de la palabra de Dios. Pero aquellos otros forzados a recibir a Jesús, cuando van a visitarlo, no, ya está, no. Porque fueron forzados. En el Evangelio no es por fuerza. No es con ejército, es con el Espíritu Santo del Señor. Es con el Espíritu Santo del Señor. Por eso, ¿quién operó en esta gran predicación?
El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién le dio convicción de pecado? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién hizo que sus corazones se arrepientan y que digan, varones, ¿qué haremos? Nosotros hicimos esto, nosotros lo impulsamos a que lo crucifiquen nosotros, porque Pedro le dijo, ustedes mataron a este varón de Dios, anduvo haciendo bienes, sanando a enfermos, librando a los oprimidos del diablo. Ustedes lo mataron y ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese. Por eso es el bautismo. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. ¿Sabe lo que es 3.000? Eran 120 aproximadamente los que estaban en el Monte Alto. Y de repente de 120 pasaron a 3.120 aproximadamente. Es decir, una gran cantidad. Entonces había un gran trabajo que hacer. Cuando hay almas nuevas, hay un trabajo que hacer. Hay un cuidado que tienen que tener los hermanos. Por eso el tiempo, hermanos, de preparación con que Dios va preparando a los suyos para que cuando llegue este momento que entran las almas nuevas puedan ser recibidos con amor por hermanos y hermanas que llenos del amor de Dios le comunican lo que hay dentro de ellos, esta vida espiritual, y el alma nunca más quiere salir de una congregación que tiene esa forma de ser, llenos de amor, llenos del Espíritu de Dios, llenos de gracia, que miran por las necesidades uno con los otros y se ayudan. Por eso es que la palabra del Señor nos muestra 3.000 convertidos, gran trabajo por hacer por delante. Por eso el verso que le sigue dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora había que enseñarles. Ellos creyeron, eran nuevitos, entonces necesitaban aprender la palabra de Dios. No reglamento de hombre, la palabra de Dios. Necesitaban aprender de Cristo, conocer de Dios, entender cuán maravilloso y glorioso es nuestro Salvador, es decir, conocer cosas que ellos desconocían al vivir en la carne. Nacieron de nuevo, ahora necesitan la leche espiritual y los hermanos mayores que los cuiden. Que cuiden los mayores a los hermanos nuevos, a los que han nacido de nuevo, el cuidado de ellos, la vigilancia de ellos, la visitación sobre de ellos, a fin de que crezcan vigorosos en la presencia del Señor y no sean arrastrados por diferente doctrina y sacados de la congregación. Por eso dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, había que enseñarlo. Perseveraban en la comunión uno con otro, no lo abandonaban. Creyeron, le tomaron los datos, dónde vivía, y de ahí se ocuparon, hermanos, de visitarlo, de ir a alentarlo, de fortalecerlo. Si se quedaba, lo iban de vuelta a visitar para alentarlo, para orar. Es decir, no descuidaban a los nuevos, sino que se preocupaban por todos los que eran nuevitos en la iglesia del Señor. Nosotros miramos nuestra congregación. ¿Qué nos fue dado el Señor? Grupo. ¿Para qué nos fue dado grupo? Para que los hermanos vayan a los grupos y las almas nuevas también, y allí sean cuidados por los hermanos mayores, que ya tienen tiempo en el Señor, y el cuidado, la perseverancia en ellos y el ayudarlos. Hay hermanos que se quedan porque pasan situaciones que si hay alguien que está con ellos y los lleva en oración a confiar en Dios, ellos perseveran en la casa del Señor. Pero si son dejados solos, el maligno los envuelve y los saca de la congregación de esta tan grande salvación. Por eso el cuidado de los hermanos mayores. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, tenían comunión, en el partimiento del pan como en esta noche. ¿Perseveraban en qué? Creyeron, se bautizaron, entonces perseveraban en el partimiento del pan, en lo que mandó el Señor. Esto que nosotros vamos a participar en esta noche es lo que el Señor mandó, y Él dijo: hagan esto en memoria de mí, porque cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos anunciando que Jesús murió para dar salvación a los hombres, anunciando su muerte. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan, en la Santa Cena y en las oraciones. Así que ellos tenían oración como tenemos nosotros, sí, y ellos participaban en las oraciones. Es decir, descubrieron el valor que tiene orar, el valor que tiene pedir a Dios por las almas nuevas, por los hermanos, por el ministerio, por los jóvenes, por los niños. Descubrieron lo que es tener comunión con Dios y el valor de pedir a Dios la bendición sobre todos los hermanos. Entonces, ¿en qué perseveraban? Perseveraban en la comunión, en la doctrina, perseveraban en la Santa Cena, en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Gracias al Señor que nosotros tenemos oración los días jueves, deberíamos tener todos los días, pero tenemos los días jueves oración a las 6:30 y las hermanas vienen y se reúnen ahí y se ponen a orar y a pedir la bendición de Dios. Quizá usted vino en este día por la oración de las hermanas que estuvieron ahí, pidiendo por su vida, por su hijo, por su casa, pidiendo por los apartados, por las almas nuevas. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, no se separaban. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, experimentaron lo que era tener comunión entre los hermanos, lo maravilloso, lo hermoso que es estar con los hermanos, cantando, alabando, glorificando el nombre del Señor. Entonces la Biblia dice, los que habían creído estaban juntos, estaban de acuerdo. Caminaban juntos, si estaban juntos y estaban de acuerdo era porque estaban de acuerdo con el Señor. Por eso nosotros hablamos de aquellos que tienen que tener su voluntad sometida debajo de la mano poderosa del Señor, de tal manera que todos están de acuerdo de estar de acuerdo con el Señor y con lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. ¿Para qué habla el Espíritu a la congregación? Para bendición, para prosperidad, y no solamente para eso, sino para iluminación del entendimiento de cuál sea la buena voluntad de Dios para los que han creído. Nos enseña la forma de vivir en un mundo separado de Dios. Las doctrinas son la piel del cuerpo que resguarda de las operaciones del maligno en contra del cuerpo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime cada día en el templo. Dice cada día es de lunes a lunes. Gracias al Señor nosotros tenemos, a partir del jueves, viernes, sábado y domingo tenemos culto. Luego tienen los hermanos el lunes el ensayo y también tenemos la radio el día lunes. Y el día martes, bueno, es un día que lo pueden usar para sus cosas, pero ya entramos al miércoles y tenemos el grupo. Es decir, Dios nos dio cosas espirituales para que nos ocupemos en ellas. Es decir, órdenes espirituales del Señor para que nuestra fe crezca, no decrezca, sino que crezca y sigamos avanzando.
Todos los que estaban, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aparte de los 3.000, ya eran 3.120, el Espíritu de Dios seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, por la unidad en la congregación del pueblo de Dios, el ayudarse mutuamente y animarse en todas las cosas. Por eso nosotros dijimos, ¿de dónde sale este resultado? 3.000 personas convertidas. ¿De dónde sale? De que anduvieron juntos de acuerdo con el Señor. Cuando se camina con Dios, hay bendición. Donde se anda con el Señor, hay revelación dada de parte del Señor. Así que, mis amados hermanos, no nos detengamos, sirvamos al Señor. Vayamos a los lugares espirituales que Dios ha preparado y juntos y en armonía avancemos sirviendo al Señor en todas las cosas. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Es el Espíritu Santo el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es el Espíritu Santo el que lleva a la persona al arrepentimiento. Y los que creen, se consagran, se bautizan y sirven al Señor con puro corazón. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, Padre, y te damos gracias. Muchas gracias por esta palabra, Señor, que nos lleva a que permanezcamos juntos y en armonía, porque es allí donde tú envías tu bendición. Nos envías, Señor, tu palabra para que se cumpla en nosotros tu mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Señor, tu bendición sea sobre de tu pueblo y sea tu Espíritu Santo en operación. Señor, en los lugares donde se ha predicado, se ha dejado tu palabra y en el barrio, y tu Espíritu añada a la iglesia los que han de ser salvos. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.